Un resistor variable R sub 0 es conectado a través de las terminales A y B en el circuito de la figura. El resistor variable es ajustado hasta la máxima potencia, hasta que se transfiera la máxima potencia a R sub 0. Encuentra el valor de R sub 0, encuentra la potencia máxima entregada a R sub 0 y encuentra el porcentaje de la potencia total generada en el circuito que es entregada a R sub 0. Bien, acá me indica que lo primero que tenemos que detectar acá es el equivalente Thevenin entre esas dos terminales. Para ello primero tenemos que tener a circuito muerto la resistencia Thevenin. Es decir, todas las fuentes independientes inactivas. En este caso, esta fuente de tensión a cortocircuito. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es excitar o conectar a la entrada una fuente. ¿Qué tipo de fuente? Lo dejamos para luego. Lo, lo que tenemos que hacer es aplicar en este caso la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Por la ley de Ohm haga con doble. Dos veces y triángulo. Como están por la ley de voltajes de Kirchhoff, bueno, estos dos resistores están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Entonces I sub 0 por la ley de Ohm. La corriente en esta dirección es I sub 0 en este nodo de acá. Son 4 ramas, entre 2 tiene que salir 2. Ya sale 0,2. Falta que salga 1,8. Entonces, bueno, acá voy a poner 1,8 y subtriángulo por la ley de Ohm vale 3,6 y subtriángulo por la ley de voltajes de Kirchhoff. Si caída es 5,6, subida tiene que ser 5,6 y subtriángulo por la ley de Ohm. En esta dirección la corriente vale y subtriángulo. Entonces me conviene que la corriente yo excite la fuente con una fuente de corriente en esta dirección de 1 miliamperio, cuyo voltaje de prueba que me genera tiene esta polaridad. Entonces, en el nodo inferior, ¿por qué una fuente de corriente? Ya que me va a permitir conocer la variable de control. Entra 1 miliamperio, sale I sub 1, I sub 1, I sub 1, 3 veces I subtriángulo, mejor dicho. I subtriángulo vale 1/3 de miliamperio. Bien, entonces el voltaje de prueba que es exactamente igual a 5,6 están en paralelo, tienen el mismo voltaje y subtriángulo. Entonces la resistencia Thevenin numéricamente es igual al voltaje de prueba. 5,6 entre 3. Este es el valor de la resistencia Thevenin. Solamente en redondeados decimales es suficiente. Bien, como decía, aproximadamente 1,87. ¿En qué unidad es? En kilómetros. Volvemos al circuito anterior y determinamos la corriente Norton. La corriente de cortocircuito
entre estas dos terminales. Como este resistor está en paralelo con este cortocircuito, este resistor tiene un voltaje de 0 voltios, también 0 amperios. En otras palabras, se retira ya que no afecta en nada al circuito, quedándome de la siguiente manera. Utilizando análisis nodal, acá etiquetamos el nodo de referencia. Nodo de referencia sería toda esta parte. Este voltaje nodal ya se conoce, 280. El único voltaje nodal desconocido sería V sub A. Entonces expresamos esta fuente dependiente de corriente, que es 0,2, y subtriángulo en función de ese único voltaje nodal. El recíproco al resistor multiplicado por su voltaje, cola menos la cabeza. En el nodo, la suma de corrientes que salen de ese nodo es igual a cero. Bien, pero hay que terminar. Sería 0,1, 280 menos V sub A. Bien, reemplazamos de la fuente dependiente. Entonces suma de corrientes que salen del nodo es igual a cero. Acá el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, cola menos la cabeza. Más esta corriente, el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, más esta corriente, el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, cola V sub A. Bien, esto es exactamente igual. No, me faltaría esta corriente. Son 4 corrientes conectadas a noda, más la corriente I sub Z, que ya conocemos su valor. 0,1, 280 menos V sub A igual a 0. De acá determinamos V sub A de esta ecuación lineal. Bien, en este nodo inferior, que lo voy a colocar con rojo, entra la corriente Norton. O no, mejor en este nodo de acá. La corriente Norton sale, es igual a la suma de corrientes que entran. Entra la corriente I sub Z, que tiene un valor de 0,1280 menos V sub A, más esta corriente que es recíproco al resistor, multiplicado por su voltaje, cola menos la cabeza. Bien, para resolver esta ecuación lineal voy a utilizar la CAS. Del HB prime. A ver, un medio, la variable menos 280 más un medio de la variable por la variable más un medio de por la variable más 0,1 por 280 menos la variable igual a 0. Corroboramos, me sale 80.
voltios. Bien, una vez que conozco el valor de V sub A, sería 0.1 por 280 menos V sub A más un medio de V sub A. Eso es exactamente igual a la corriente de Norton. 60, ¿en qué unidades? Si la resistencia está en kiloohmios, la corriente está en miliamperios. Bien, una vez que tengo estos dos parámetros, la corriente de Norton y la resistencia Thevenin, que le hemos determinado 1.87 kiloohmios, vamos a determinar o responder las preguntas. Entonces me se encuentra el valor de R sub 0 para la máxima transferencia de potencia. Eso ocurre cuando entre las terminales A y B se ajusta un resistor igual a la resistencia Thevenin de 1.87 kiloohmios. En esas condiciones, la potencia máxima que se entrega o que absorbe este resistor o que se entrega con respecto al circuito es un cuarto de voltaje, en este caso la resistencia Thevenin por la corriente de Norton elevado al cuadrado. Entonces sería ver un cuarto de la resistencia Thevenin por la corriente de Norton elevado al cuadrado. 1680. ¿En qué unidades? Cuando la corriente esté en miliamperios, la potencia está en miliwatts. Eso equivaldría a 1,68 watts. Bien, eso sería con respecto a la pregunta B. Para la pregunta C, para saber el porcentaje, vamos a tener que conectar la resistencia Thevenin entre las terminales A y B. En este caso, por el equivalente Thevenin, si tenemos así el equivalente Thevenin, acá está la resistencia Thevenin y acá divides la resistencia Thevenin, el voltaje se divide a la mitad. Y si es por el equivalente Norton, bien, por el voltaje Thevenin, acá a ver sería el resistor por la corriente, es exactamente igual al voltaje Thevenin. Entonces el voltaje entre estas dos terminales es la mitad, pues los dos resistores son iguales. Por divisor de tensión, el voltaje Thevenin se divide a la mitad. Entonces, el voltaje que va a tener ese resistor sería la mitad de este voltaje Thevenin, que sería 56 voltios. Entonces, esta resistencia Thevenin va a tener un voltaje de 56 voltios. Entonces, utilizando el análisis de nodo, etiquetamos el nodo de referencia en esta parte y este voltaje nodal se conoce que es 280. De la misma manera, este voltaje nodal se conoce que es 56 voltios. El único voltaje desconocido sería V sub A. Una incógnita, una ecuación, suma de corrientes que salen de ese nodo es igual a cero. Entonces expresamos la fuente de corriente dependiente en función de ese único voltaje nodal. Y subtriángulo que es exactamente igual. El recíproco, el resistor, multiplicado por su voltaje, cola menos la cabeza, 280 menos V sub A. Recuerda que la dirección lo da esta y subtriángulo. Ahora, con respecto a lo que he indicado, entonces, ¿cómo sería? Reemplazando sería 0,1 280 menos V sub A. Entonces, esto vale la fuente de corriente. Cuatro ramas, cuatro corrientes. Empezamos por acá, sería el recíproco, el resistor, multiplicado por su voltaje, cola, menos la cabeza, más esta corriente que sería
recíproco del resistor multiplicado por su voltaje más el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. Con la menos la cabeza. V sub A menos 56 más I sub Z, que tiene su valor 0,1280 menos V sub A, todo igual a 0, ya que todas las corrientes salen, ninguna entra. Esta es una ecuación lineal de una sola variable y se determina V sub A. Bien, para determinar las potencias, vamos a determinar las corrientes que entran por la terminal negativa. Acá sería I sub triángulo. Vamos a suponer que todas las fuentes generan potencia, entonces tienen esta polaridad, esta corriente que entra por la terminal negativa. Entonces yo supongo que ambas fuentes generan potencia, es decir, me tienen que generar potencia positiva. Si me generan una potencia negativa, significa que en realidad están absorbiendo potencia. Bien, empezamos por el elemento 1. Si el voltaje 280 multiplicado por su corriente I sub triángulo, pero I sub triángulo es igual a un medio de 280 menos V sub A. Para la fuente 2, ya que las fuentes son las únicas que pueden generar potencia. La corriente I sub Z, que tiene su valor, a ver, ahí 0.1, 280 menos V sub A por su voltaje, con esta polaridad, mayor potencial menos el menor potencial, 56 menos V sub A. Entonces resolvemos esta ecuación lineal con la CAS. Sería un medio de la variable menos 280 más un medio de la variable más un medio variable menos 56 más 0.1 por 280 menos la variable igual a 0. Bien, corroboramos medio más 0.1. Bien, acá V sub A me sale 100. Entonces si V sub A me sale 100, eso almacenamos en V sub A. Entonces, primera potencia, 280 por un medio de 280 menos V sub A, 25.200. Ahora recuerda, como la resistencia está en kilómetros, la corriente en miliamperios y la potencia en miliwatts. Esto sería 25,2 watts. Vamos a como es positivo, me genera potencia. 0.1 de 280 menos V sub A por 56 menos V sub A. Esto me genera potencia negativa. Por lo tanto, esto no genera potencia, en realidad absorbe. Por lo tanto, la total sería 25,2. Entonces, para la pregunta C,
La, entonces, el porcentaje con respecto a la absorbida en ese resistor con respecto a la potencia total generada del circuito, que es 25,2 por 100, sería 16, 1,68 entre 25,2 de 100, 6,67%. Corroboramos con el solucionario la pregunta 4,86. La 4,86. Acá me dice que R sub 0 debe ser igual a la resistencia Thevenin y la potencia entregada en esas condiciones es 1,68 watts. Bien, por el momento sí. Ahora, cuidado, acá lo está expresando en ohmios y acá en kiloohmios. Es lo mismo. Y para la pregunta C, efectivamente, la potencia general total entregada es 25 watts y el porcentaje es 6,67%. Correcto.